Mi nombre es Emma y vivo con mi esposo David y nuestro pequeño hijo Jacob. David y yo llevamos casados 10 años y hemos vivido una vida feliz, al menos eso es lo que yo pensaba. Tenemos una hermosa casa con un pequeño jardín. David trabaja duro y cuida de nosotros. Siempre ha sido un buen esposo y un gran padre. Pero las cosas empezaron a cambiar hace unos 6 meses. Contratamos a Sam, que trabaja para nosotros ayudando a limpiar la casa y a mantener el jardín. Sam es educado, reservado y siempre sonríe. Al principio no pensé mucho en él, simplemente estaba allí haciendo su trabajo. Una noche llegué a casa tarde del trabajo. David no estaba, todavía seguía en la oficina. Jacob estaba dormido y Sam estaba sentado en la cocina leyendo un libro. Me senté con él y empezamos a conversar. Me contó sobre su vida. Sam era de otro pueblo lejos de aquí y no tenía familia cerca. Vivía solo. Sentí algo de simpatía por él, pero no le di mucha importancia. Esa noche fue el comienzo de algo que nunca imaginé. Unas semanas después, David tuvo que irse de viaje de negocios. Estaría fuera durante 3 días. En casa quedamos solo Jacob, Sam y yo. La primera noche, después de que Jacob se fue a dormir, me encontré sentada otra vez con Sam. Hablamos y compartimos historias. Me di cuenta de que disfrutaba su compañía. Me hacía sentir vista. Me hacía sentir especial. Entonces, de repente, besé a Sam. Fue un beso pequeño, pero para mí se sintió enorme. Me aparté rápidamente y le dije que había sido un error. Él no dijo nada, solo me miró. Esa noche no pude dormir. Me sentía culpable y avergonzada. Pensé en David y en cuánto lo amaba. Lo había traicionado. Me prometí a mí misma que no volvería a pasar. Pero cumplir esa promesa fue difícil. 2 días después, mientras David todavía estaba de viaje, volví a besar a Sam. Esta vez no fue pequeño ni rápido, fue real. Y no me detuve. Mis emociones estaban mezcladas. Amaba a David, pero Sam me hacía sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Era como un fuego encendido y no sabía cómo manejarlo. Cuando David regresó de su viaje, actué como si nada hubiera pasado. Sonreí, preparé la comida y jugué con Jacob afuera. Todo parecía normal, pero por dentro llevaba un secreto muy pesado. Sam seguía trabajando con nosotros. Cuando David estaba presente, Sam se comportaba igual que siempre, educado y callado. Pero cuando David no estaba, las cosas eran diferentes. Sam y yo intercambiábamos miradas que lo decían todo. No hablábamos de lo que había pasado, pero ambos lo sabíamos. La culpa empezó a devorarme. Cada vez que besaba a David pensaba en Sam. Cada vez que miraba a Jacob, pensaba en el secreto que estaba ocultando a su padre.
Era como un peso en el pecho del que no podía librarme. Quería decírselo a David, pero tenía miedo. ¿Qué diría? ¿Me dejaría? No quería perderlo. Pero tampoco sabía cómo detener lo que estaba pasando con Sam. Entonces ocurrió algo inesperado. Una noche, mientras David se estaba duchando, vi aparecer un mensaje en su teléfono. Era de una mujer. El mensaje no era largo, pero fue suficiente para que entendiera que David estaba viéndola en secreto. Mi corazón se hundió. Al principio me enfadé. ¿Cómo podía hacerme esto? Yo era su esposa. Pero luego pensé en lo que yo había hecho. Tampoco era inocente. Yo también lo había traicionado. Los dos estábamos escondiendo secretos. De repente todo se volvió mucho más complicado. No sabía qué hacer. ¿Debía enfrentar a David y contarle lo de Sam? ¿O debíamos guardar silencio y fingir que todo estaba bien? Una noche me di cuenta de que ya no podía vivir con esas mentiras. Tenía que decirle la verdad a David, sin importar lo doloroso que fuera. Después de la cena, cuando Jacob estaba dormido y Sam ya se había ido a su casa, me senté con David. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. David, dije con voz temblorosa, necesito decirte algo. Me miró preocupado. Respiré profundamente y me obligué a hablar. He estado viendo a alguien. Su rostro se quedó paralizado. ¿Quién? Preguntó después de un largo silencio. Le conté todo, sobre Sam, los besos y las noches en que él estaba fuera. Lloré mientras hablaba. Le dije cuánto lo sentía y cuánto lo amaba. No sabía qué haría. ¿Gritaría? ¿Se iría? Estaba aterrorizada, pero David me sorprendió. No gritó, no se fue. Se quedó sentado en silencio. Luego, después de lo que pareció una eternidad, dijo: Yo también estoy viendo a alguien. Esta vez fui yo quien se quedó paralizada. Me contó que había empezado unos meses antes. No lo había planeado, pero sucedió. También dijo que lo sentía. Nos quedamos allí sentados, sorprendidos por lo que acabábamos de descubrir. Nos habíamos hecho daño mutuamente y ahora todo estaba al descubierto. Ya no había secretos. Después de esa noche, David y yo no sabíamos qué hacer. Permanecimos en silencio durante varios días. La casa se sentía pesada, como si una tormenta hubiera pasado dejando todo en ruinas. Jacob no notó nada. Sam seguía trabajando con nosotros. Desde afuera la vida parecía normal, pero por dentro todo había cambiado. David y yo acordamos que necesitábamos hablar más. No podíamos ignorar lo que había pasado. Una noche, después de que Jacob se fue a dormir, nos sentamos juntos y enfrentamos las verdades difíciles. Nunca quise lastimarte, dijo David. No sé por qué permití que sucediera. Yo tampoco quise lastimarte, respondí, pero lo hice y me siento terrible. Estábamos tristes, pero también aliviados. Al menos ya no ocultábamos nada. Hablamos hasta tarde sobre nuestro matrimonio, nuestros errores y cómo habíamos dejado que las cosas se deterioraran. No fue fácil, pero fue el comienzo.
Al día siguiente decidimos hacer cambios. Lo primero en lo que estuvimos de acuerdo fue en despedir a Sam. Sabía que era lo correcto, pero fue difícil. Sam había ayudado mucho en la casa y a Jacob le caía bien. Pero mantenerlo allí no era justo para nadie. Cuando hablé con Sam, no dijo mucho, solo asintió y dijo que lo entendía. Recogió sus cosas y se fue esa misma tarde. Más tarde, Jacob preguntó por qué Sam no volvería. Le dije que Sam había encontrado otro trabajo. No era toda la verdad, pero era suficiente. La casa se sentía extraña sin él, más silenciosa. A veces pensaba en él y en lo que había despertado en mí, pero sabía que esa parte de mi vida tenía que terminar. Tenía que concentrarme en reconstruir mi matrimonio. David y yo también decidimos probar terapia de pareja. Ninguno de los dos había hecho algo así antes, pero sabíamos que necesitábamos ayuda. La primera sesión fue difícil. La consejera nos pidió que habláramos sobre por qué nos habíamos traicionado. Fue como abrir una herida. Me sentía sola, dije. David trabajaba todo el tiempo y sentía que ya no me veía. Sam me hacía sentir especial. David parecía dolido al escuchar eso, pero era la verdad. Luego fue su turno. No quería que esto pasara, dijo David. Todo empezó con pequeñas conversaciones en el trabajo. Sophie me escuchaba de una manera que no había sentido en mucho tiempo, pero estuvo mal y lo siento. La consejera nos dijo que reconstruir la confianza tomaría tiempo. No sería fácil, pero si ambos queríamos arreglar las cosas, era posible. En casa, las cosas estuvieron tensas durante un tiempo. David ya no confiaba en mí de la misma manera, y yo tampoco confiaba completamente en él. Si llegaba tarde del trabajo, me preguntaba si estaba viendo a Sophie. Si yo estaba con mi teléfono, él me preguntaba con quién estaba hablando. No lo decíamos en voz alta, pero la duda estaba allí. Poco a poco las cosas empezaron a cambiar. David comenzó a llegar más temprano del trabajo. Los fines de semana pasábamos tiempo juntos como familia. Llevábamos a Jacob al parque, veíamos películas en casa y tratábamos de reconectarnos. Las pequeñas cosas ayudaban, pero no borraban el dolor. Eso tomaría tiempo. Una noche, después de que Jacob se durmiera, le pregunté a David sobre Sophie. ¿Cómo se llama? Pregunté suavemente. David dudó. Sophie, dijo. Trabaja en mi oficina. ¿Aún la ves? Pregunté con voz temblorosa. No, respondió rápidamente. Terminó antes de que me contara sobre Sam. Sentí un poco de alivio, pero todavía dolía. En las semanas siguientes continuamos con la terapia. No siempre fue fácil, pero nos ayudó a entendernos mejor. La consejera nos animó a ser honestos, incluso cuando fuera difícil. También nos dio herramientas para reconstruir la confianza. Lo más difícil fue aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Hablábamos más abiertamente. Si algo nos molestaba, lo decíamos en lugar de guardarlo. Los cambios hicieron una gran diferencia. Jacob también estaba más feliz. Ya no preguntaba por Sam.
Solo estaba contento de que sus padres pasaran más tiempo con él. Un año después de todo lo que pasó, David y yo decidimos hacer un viaje. Jacob se quedó con mi hermana mientras nosotros fuimos a un pequeño pueblo costero durante el fin de semana. El viaje nos ayudó a reconectarnos. La última noche, David me sorprendió. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un nuevo anillo de bodas. Quiero que empecemos de nuevo, dijo. Un nuevo anillo para un nuevo comienzo. Las lágrimas llenaron mis ojos. Te amo, David, dije. Yo también te amo, respondió. Cuando volvimos a casa, las cosas se sentían diferentes, de una buena manera. Habíamos recibido una segunda oportunidad para construir un matrimonio más fuerte. La vida no es perfecta, pero es real, y por eso estoy agradecida.